Ernesto Educador, experto en educación inclusiva, persona con discapacidad. Bienvenidos a este video. Hoy voy a hablarles sobre un tema que poco se habla y que poco se encuentra en las redes sociales. Vamos a hablar sobre la educación inclusiva. ¿Qué significa educación inclusiva? Para poder desarrollar una verdadera educación inclusiva es importante tener en cuenta tres pilares fundamentales: la participación, acceder y una participación real de la persona con discapacidad. En ocasiones se cree que la persona con discapacidad debe adaptarse al centro escolar, pero esto no debe ser así. Si estamos en búsqueda de aplicar verdaderamente una educación inclusiva, los centros educativos deben adaptarse a la persona con discapacidad para que así podamos tener un acceso igualitario, equidad, participación, adaptación y que las personas puedan participar en un entorno inclusivo. Pero para ello debemos primero quitar prejuicios sociales que aún están, la infraestructura, adecuar las aulas a las personas con discapacidad para que puedan movilizarse. Pero hay que ir más a fondo que solo una adecuación de infraestructura o arquitectónica. Debemos preparar al estudiante con discapacidad para que puedan sobresalir al mundo laboral y profesionalmente. Tú, si eres padre de familia que tiene un hijo con discapacidad, este tema te interesa, porque tú buscas que tu hijo se desarrolle plenamente dentro de sus habilidades y capacidades, porque todos somos diferentes. Por eso es importante que tengamos los tres pilares: el acceso, la participación y el aprendizaje. En el ámbito educativo es importante que el estudiante sea incluido, pero incluir no significa solo colocar. Muchas veces se cree erróneamente que yo estoy siendo inclusivo o que estoy practicando la educación inclusiva con el simple hecho de permitir al estudiante llegue a mi centro educativo o a mi aula. Pero eso no es educación inclusiva. La educación inclusiva es más que solo colocar al estudiante con discapacidad en el aula. Y tampoco la educación inclusiva es un tema de moda. Tampoco significa que el estudiante va a ser una carga o que el estudiante, solo para que los demás vean que yo incluyo a la persona o que soy inclusivo, lo tengo en mi aula. Eso no significa una educación inclusiva. La educación inclusiva busca que valoremos a la persona dentro de su diversidad, que reconozcamos que todos somos diferentes de cualquier manera, que no solo por el simple hecho de que alguna persona tenga una característica física o use una silla de rueda o use un bastón o use lenguaje de señas, o sea, autista, tenga TDAH, eso es su diversidad, pero eso no es nada negativo. Entonces la educación inclusiva busca que nosotros reconozcamos que dentro de cada persona, dentro de cada estudiante, hay algo que ellos pueden aportar. Entonces esa es la verdadera educación inclusiva. No es un tema de moda
o solo yo integro al estudiante, pero no lo dejo participar, no dejo que sea incluido, que se integre. Y ustedes se preguntarán entonces qué significa practicar una educación inclusiva. Pues la educación inclusiva es un proceso permanente que primero debemos ver a la persona como sujeto de derecho, así como cualquier ser humano, sin importar su condición física o sus características. Debemos reconocer que el estudiante tiene derecho de aprender, de participar, de ser incluido. Debemos buscar la forma del docente, buscar cómo reforzar sus competencias en temas de diversidad, de cómo va a atender a la diversidad. Al estudiante también debe quitarse los prejuicios que en el sistema de valores del docente a veces hay unos prejuicios ya establecidos y debe abrirse a nuevas formas de pensar, a que la diversidad en la educación es importante porque cada alumno aprende a su ritmo, de forma distinta, y eso busca la atención a la diversidad, que es parte también de una educación inclusiva. Es un proceso permanente en la búsqueda de programas, de cómo actualizo mis metodologías, mi forma de enseñar, cómo voy a evaluar, cómo voy a formar al estudiante, cómo me voy a acercar. Y acá también entra en juego la familia. La familia también debe apoyar a su hijo para que él se forme, se eduque de una mejor manera en el ámbito educativo, y eso le va a ayudar a que él sea independiente a su manera en un futuro. Esto lo digo porque me pueden ver a mí acá, yo soy persona con discapacidad, tengo parálisis cerebral, y en toda mi formación académica he tenido muchos obstáculos y de metodología, que ha existido una falta de interés por algunos maestros de adaptar la clase a mis características. Y por eso es importante que entendamos bien qué significa la educación inclusiva. Paso número 1 como un elemento de la educación inclusiva es que todos los estudiantes importan, tengan discapacidad o no la tengan, todos importan, todos debemos adaptar toda la clase a su forma de aprender, las actividades, las estrategias, todo lo que se usa en la clase debe ser pensado y para el estudiante, porque todos importan, nadie debe quedarse fuera, nadie debe quedarse atrás. En el sistema educativo se piensa siempre en la nota, que si los que no logran esa nota pues se van quedando atrás en el proceso, y no debe ser así. La educación inclusiva y la atención a la diversidad busca que todos los estudiantes lleguen, pero que cada quien llegue a su ritmo, cada quien va a llegar al objetivo, y pues así el estudiante va a tener una buena autoestima. También los docentes y las familias deben ver al estudiante por lo que puede hacer, no por lo que no puede. No hay que centrarnos en la discapacidad, no hay que ponerle etiquetas al estudiante, hay que fortalecer sus habilidades que él tiene. No hay que ver lo que le falta o lo que no puede hacer. A ti, docente, te digo que tú te tienes que fijar en lo que él puede hacer y fortalecer eso. Y a los padres de familia, que fortalezcan el autoestima del estudiante con discapacidad, independientemente de cuál sea su condición, deben fortalecerlo, a que él se prepare, a que piense en el futuro, de que va a ser un profesional que le va a servir a la sociedad y a su país. También debemos pensar en la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular quiere decir
la forma de enseñar, cómo se va a enseñar, qué adaptaciones se van a hacer para enseñarle al alumno. Entonces yo como docente debo pensar en todo, debo pensar en metodología, en recursos, en actividades, en sistemas de evaluación. Yo tengo un video en mi canal referido a esto, a las estrategias que debemos usar, cómo planificar una clase inclusiva. Lo pueden ver en el canal, lo pueden revisar. Eso significa tener flexibilidad en el currículo, que yo como maestro busco la forma como enseñarle a mis estudiantes. Como dirán que es muy difícil, que cuesta mucho porque son muchos alumnos, pero debo tratar la manera de hacer la clase más accesible para todos, no solo para el estudiante con discapacidad, no para todo mi alumnado, para que yo no tenga mucha carga académica o carga didáctica, porque la carga académica siempre existe, pero la labor docente busca favorecer siempre al estudiante. Esa debe ser la misión del docente. Y en la atención a la diversidad, eso debemos buscar, planificar mis clases para el alumnado. Para que la inclusión funcione en el ámbito educativo, debemos hacer algunos pasos. Primero, tenemos que tener aulas más inclusivas. Si no se puede hacer una adecuación de la infraestructura o arquitectónica, pues yo como docente tengo mi aula adaptada al estudiante. Cuando me entregan el nivel que voy a dar o el grado que voy a dar, que voy a impartir, yo conozco a mis estudiantes. Entonces, si tengo un estudiante con discapacidad, independientemente de la que sea, yo adapto el aula a esa persona. Adapto los recursos, hago una adaptación curricular en mi clase y luego en el examen. También me capacito más, me preparo más. Si no me puedo pagar cursos, pues entonces busco videos en YouTube. Ahí hay mucha información. También hay en Google muy buenos libros que dan estrategias y así puedes adaptar tus clases. También apoyos adicionales de recursos, de metodologías nuevas que existen. Yo puedo adaptar mi clase y puedo darla al estudiante. Y ahí pues vamos a estar frente a una inclusión real y verdadera. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no solo va a ser uno más en el aula, sino que va a participar, va a poder hablar, va a poder discutir con sus compañeros el tema de clase, va a poder argumentar y se va a sentir feliz con la autoestima positiva y le va a comentar a su familia que su profesor lo apoya, le enseña, adapta su clase y la familia se va a sentir feliz también porque su hijo se ve diferente, ya no se ve excluido, ya no, la persona ya no señala su discapacidad, sino que lo ve como una persona igual que los demás, claro, siempre con sus diferencias, pero esas diferencias también son riquezas. Pero tenemos que nosotros como docentes cambiar nuestra mirada, ya no ver a la persona con discapacidad como algo malo, sino que verlo como una persona que va a seguir adelante y que nosotros lo vamos a apoyar. Eso significa tener una inclusión real. Y dentro de las adaptaciones curriculares que se deben hacer dentro de mi práctica docente para llegar realmente a una inclusión y que esa inclusión llegue a una educación inclusiva real y participación de la persona con discapacidad, debo hacer los ajustes razonables. Esos ajustes razonables son los ajustes que yo hago modificaciones en mi clase
de acuerdo a las necesidades del estudiante. Veo los recursos que necesita, veo si necesita que se le haga la letra más grande para que la pueda ver, o si necesita que utilicemos un video, o si necesita más tiempo para un examen, lo utilizamos, o si necesita que se le haga un examen en la computadora, busco la tecnología necesaria, los programas para hacer el examen, o si necesita mejor un trabajo en equipo, lo integro en el equipo para que se sienta incluido. De eso se tratan los reajustes razonables, pero también para ello nos va a ayudar el diseño universal de aprendizaje, que significa buscar que todos los estudiantes accedan al aprendizaje de la forma que ellos necesitan. Significa adaptar cada metodología, cada actividad a lo que el estudiante necesita. Espero que este video te haya dado una visión más amplia de lo que es realmente la educación inclusiva. Y si tú quieres ser un docente que piense más en el estudiante y en su potencial, y ya no ver la etiqueta de la discapacidad y quitarte los prejuicios, te felicito y te pido que apoyes a ese estudiante y a su familia a encontrar su potencial, porque nosotros con discapacidad, las personas con discapacidad, a veces nos cuesta hallar nuestras habilidades y las competencias y también nuestra carrera universitaria, pero con ayuda de docentes que creen más en nosotros y no en la discapacidad, créeme que llegamos mucho más lejos de lo que nosotros pensamos. Por favor, apoya este video, sígueme, suscríbete, dale like y comenta. Soy Ernesto Educador y sígueme para transformar tu enseñanza. Adiós.